sean bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que venimos hablando de la epístola a los Filipenses. Hemos venido hablando, hermanos, semanas atrás, que el Señor, en su gracia, en el capítulo 4, en el versículo 1, nos había mandado a que debemos de estar firmes en el Señor. Nos había dicho que debemos de estar firmes, y en base a esa firmeza es que el apóstol Pablo empezó a hablar y a dar una serie de mandatos para poder estar firmes. Nos habló que los hermanos debemos de estar en armonía. Había un conflicto entre Síntique y Evodia, y el Señor les manda a través del apóstol Pablo diciendo que vivan en armonía, que estén juntos en armonía en el Señor. Esto es lo curioso, ¿no? Para poder estar en armonía también involucra en el Señor. Igual para poder estar firmes en el Señor. Y a la vez en el versículo 4 hasta el versículo 7 que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de estar regocijados en el Señor. De que nuestra gentileza, el mandato era que sea conocida por todas las personas. Y el otro mandato que se nos daba es que nosotros tenemos que no estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda súplica, oración y acción de gracias, y como consecuencia de ello, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestro corazón. Y una de las cosas para poder hacerlo, como bien nos dijo la palabra del Señor, es porque el Señor está cerca. El Señor no retarda su promesa y Él vuelve pronto. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento para poder concluir este espacio que ha empezado desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que hoy vamos a hablar el versículo 8 y 9 de Filipenses capítulo 4, donde vamos a ver que no solamente basta con saber, hay que vivir. Ese es nuestro título de nuestro sermón en esta mañana. No basta con saber, hay que vivir. Y en el versículo 8 y 9 de Filipenses capítulo 4, ¿lo tenemos? La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio o alabanza, en esto mediten. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú ministras nuestras vidas también por medio de la alabanza, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres cuán grande eres tú y sorprendente, Señor. En esta mañana te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que ministre nuestras mentes, nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, a poder entenderla para luego poder aplicarla, Señor, en nuestra vida diaria, y también para poder ser obedientes a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Ministranos, exhórtanos, anímanos, reconfórtanos, Señor, y sigue formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo en esta sección, hermanos, está terminando lo que ha venido diciéndonos desde el versículo 1. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque nos dice: por lo demás, hermanos, en este versículo 8. Por todo lo que he venido diciéndoles a ustedes, les va a decir: presten atención. Y les va a dar dos mandatos más a los que ya venía diciéndoles anteriormente. Que no solamente tienen que tener en cuenta o llenarse de conocimiento, sino que ellos deben de obedecer. Además que estos mandatos, así como el resto, el creyente tiene que hacerlo de una manera intencional. ¿Qué quiere decir de manera intencional? Tiene que producirlos, tiene que trabajarlo, tiene que hacerlo. No es que el Señor te manda a hacer algo y tú dices: bueno, está bien, Señor, y no hagamos nada. No, tenemos que hacerlo de una manera intencional. Es por eso que el Señor nos ha mandado que tenemos que estar firmes, uno de los mandados. Que tenemos que estar en armonía en el Señor. Que tenemos que regocijarnos. Que tenemos también que nuestra gentileza sea conocida, es el mandado. Sea conocida por todos los hombres que somos gentiles, que somos amables, que somos bondadosos. El siguiente mandato que nos dio es que no debemos de estar afanados. El siguiente mandato que nos dio es que debemos de hacer conocer al Señor todas nuestras peticiones, y ahora nos va a mandar
dos mandatos que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, en el primer mandato, que debemos de pensar de manera adecuada. Ese es el primer mandato que se nos va a dar. Debemos de pensar de manera adecuada. Y tenemos que tomar conciencia acerca de esto, hermanos. La mente es uno de los lugares más atacados. La mente es uno de los lugares más bombardeados para nuestra vida. Todos los días, hermanos. Todos los días este mundo, Satanás, nuestra carne, nos empieza a bombardear con una serie de mentiras. Nuestro propio yo nos empieza a decir, a veces con palabras que hemos escuchado, que no valemos nada, que no podemos hacerlo, ay, ¿qué será de nosotros? O el mundo nos empieza a vender mentiras acerca de un modelo exclusivo y que nosotros tenemos que tomar como ello. Y el mundo nos va a poder decir mil y un cosas y nuestra mente sigue estando ahí. También nuestra mente es bombardeada, hermanos, donde los afanes, las preocupaciones que tenemos en el día a día nos pueden llevar a cargarnos. Hoy día, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Infidelidades, es lo primero que hemos visto en estas semanas. ¿Qué es lo que más vemos? Vemos también delincuencia, vemos robo, sobornos, vemos por ahí enfermedades, vemos por ahí cómo abusan de otras personas, y así consecutivamente empezamos a ver una serie de maltratos que podemos decir, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Esta sociedad cada vez más de mal en peor. Por ahí vas al mercado y de la nada te das cuenta que los precios han subido y dices, uy, ya no me va a alcanzar porque había traído yo esto. O por ahí estás subiendo el carro y por ahí te cobraron de más y dices, uy, ¿y ahora qué va a hacer? Las afanes y las preocupaciones, hermanos, pueden llevar a cargarnos, y por eso se nos había mandado, hermanos, que nosotros debemos de no afanarnos. Pero no solamente basta con orar y dejar nuestras peticiones al Señor, sino que también debemos de tener, hermanos, junto con lo que dejamos nuestros afanes delante del Señor, le mencionamos al Señor nuestras preocupaciones, debemos de tener una manera correcta de pensar. Debemos de tener una manera donde vamos a disciplinar nuestra mente, ya que por más que oremos, y si seguimos pensando en lo mismo, y si decimos, Señor, te entrego mi afán, pero si seguimos pensando en el afán, no le hemos entregado totalmente al Señor, porque seguimos preocupados, afanados, cargados, y no hemos terminado confiando y vamos a terminar afanados como el resto del mundo. El pasaje, hermanos, que estamos meditando en esta mañana nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios ante todo este bombardeo de noticias y pensamientos que llegan a nuestra mente. Los hermanos de la iglesia de Filipos, hermanos, ellos tenían una mente saturada de problemas y preocupaciones. Y tal vez tú digas, pero ¿cuáles eran esos problemas que no se comparan con los que yo tengo en este tiempo? Uno de los problemas es que Pablo estaba en la cárcel. Otro de los problemas es que Pablo estaba en la cárcel, necesitaba ayuda económica, nadie le está proveyendo, Pablo podría estar preocupado. Algunos, hermanos, buscan hacer sufrir al apóstol predicando a Cristo por envidia y por contienda. Hay contienda entre los hermanos, hay amenazas de persecución, algunos se sienten intimidados por eso, y uno podría decir, los hermanos entonces pueden estar afanados, preocupados, pero Pablo les ha dicho que deben de orar. Pero entonces Pablo va a mostrarles, o la palabra del Señor nos va a mostrar también a nosotros, cuál es la solución al respecto, para pensar de una manera adecuada a la luz de la palabra de Dios. Por eso se nos va a mandar, en esto mediten. Este es el mandato, hermanos. Allí en el versículo 8, casi al final, nos dice, en esto mediten. En esto piensen. Este es el mandato. Todo lo demás son simplemente adjetivos que Pablo va a mencionar. En esto mediten, y luego va a mostrarles una serie de cosas en las cuales tienen que meditar. En medio de todas las noticias que nos pueden cargar y nos llenan de ansiedad, Dios nos llama, hermanos. Dios nos manda a desarrollar una mente renovada a la luz de la palabra de Dios. No como yo quiero pensar, no como mis padres quieren que yo piense, no como mis vecinos con las noticias del colegio, la universidad, no como la sociedad quiere que yo piense, sino a la luz de la palabra de Dios. Este verbo, hermanos, es lokizomai,
que quiere decirnos: en esto mediten, en esto piensen, como también la Reina Valera nos dice. Este es un mandato, no es una sugerencia para considerarlo o no, sino que es un mandato, es algo que debemos de hacer sí o sí, ya que este mandato es para nuestro bien. Como hemos venido hablando semanas atrás, hermanos, los mandatos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Cuando enfocamos y tenemos la mirada correcta en el Señor, vamos a poder cumplir los mandatos. Esto nos quiere decir, hermanos, al ser este mandato, que en medio de todas las cosas que nos producen ansiedad en la vida, no solo debemos de ir al Señor en oración, con ruego, con acción de gracias, sino que debemos de entrenar, debemos de trabajar en nuestra mente para pensar de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hermanos, nosotros no tenemos la costumbre de entrenar nuestra mente. No tenemos la costumbre de disciplinar a nuestra mente. Simplemente nosotros pensamos conforme queremos pensar, y a veces creamos historias en nuestra cabeza y nos imaginamos muchísimas cosas, pero no la disciplinamos. Por eso Pablo nos va a llamar, o la palabra del Señor nos va a llamar a que nosotros meditemos, pensemos, nosotros disciplinemos nuestra mente. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que una mente alejada del Señor está inclinada a lo negativo. Vayamos por un momento, sin irte de Filipenses, pon tu dedo ahí en Filipenses, y voltea a Efesios capítulo 4, el versículo 17 y 18. Efesios capítulo 4, el versículo 17 y 18. Nos dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden, así como andan también los gentiles, las personas que no conocen del Señor. ¿En dónde andan esas personas? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Este era nuestro retrato antes de ser creyentes. Andábamos con el corazón endurecido, alejados de Dios, con la mente entenebrecida. Andábamos en la vanidad, es decir, en la insignificancia, en lo vacío. Pensábamos en cosas sin valor. Estábamos más preocupados en los afanes, las preocupaciones, en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, en la nueva tecnología que ha salido. No estábamos preocupados en que ha salido una infidelidad en cuanto a una persona de la televisión. Y estábamos tan preocupados por muchas cosas que al final no tienen el peso. Estábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos dio vida, nos dio a conocer la verdad del Evangelio y cambió nuestra manera de pensar. Gracias a Cristo por la obra perfecta que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida, es que nosotros ahora, hermanos, podemos renovar nuestra manera de pensar. Y por ello es que nosotros podemos pensar de una manera adecuada. Y tenemos que tener presente esto: ya no somos del mundo, hermanos. Esto es una realidad. Ya no somos del mundo. Y como vimos semanas atrás, ahora nosotros somos conciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. El Señor vuelve pronto y nosotros estamos allá, listos para partir y estar con nuestro Señor. Romanos capítulo 12, hermanos, el versículo 2. Sin irte de Filipenses, mantén tu dedo todavía por ahí. Nos vamos a Romanos capítulo 12, el versículo 2. Antes de Efesios está Gálatas, antes de Gálatas, 1 y 2 de Corintios, y ahí nomás está Romanos. Romanos capítulo 12, el versículo 2. La palabra del Señor dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No se adapten a este mundo, sino transformen la manera de pensar que ustedes han tenido. Conforme el Evangelio ha llegado a sus vidas, ahora ustedes deben de pensar de una manera distinta. Deben de comprobar si todos sus pensamientos que ustedes tienen van a la luz de las Escrituras. Por eso el llamado que se nos da es que, hermano, no debemos de adaptarnos a este mundo. No debemos de adaptarnos a cómo piensa el mundo, ni a cómo se conduce el mundo,
El mundo puede pensar una cosa, pero nosotros debemos de pensar de acuerdo a la luz de las Escrituras. Debemos de colocar todo pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en medio de los afanes, las preocupaciones, tribulaciones y los constantes ataques a los cuales nos enfrentamos en el día a día, todos los cristianos, hermanos, somos llamados y somos que se nos manda: en esto mediten, en esto piensen, cambien su manera de pensar, dirige tu mente. Es como Pablo estuviera diciéndonos: dirige tu mente a esto que te voy a decir. Ordena tus pensamientos a esto que te voy a enseñar. Entrena tu mente a pensar distinto. Disciplina tu mente a meditar en las cosas que son moral y espiritualmente excelentes. Y entonces tal vez tú digas: un momento, ¿y en qué debo pensar? ¿En qué debo meditar? ¿Cómo debo disciplinar mi mente? ¿En qué cosas debo ordenar mis pensamientos? Y el apóstol Pablo nos va a dar 8 cosas en las cuales nosotros debemos de poner nuestra mente y disciplinarnos a ella. Lo primero que nos va a decir el apóstol es: medita o piensa en todo lo que es verdadero. En otras palabras, se nos dice: rechaza todo lo que es falso. Rechaza las mentiras, los rumores, el chisme, las exageraciones que no son verdad. Rechaza los pensamientos y planes engañosos o aquellas frases que corren a través de nuestras mentes, engañándonos que son verdad, cuando en realidad todas esas cosas son falsas. Cuando nuestra inseguridad, hermanos, cuando por ahí pensamos que no podemos hacerlo, cuando ahí alguien nos ha dicho que no podemos, o hemos escuchado palabras que tal vez nos han bajoneado, hermanos, tenemos que desechar esa mentira, porque es una mentira, porque eso no es lo que somos en el Señor. Cuando empezamos a mirar a la luz del Evangelio todo lo que somos en Cristo, nos vamos a dar con muchísimas gratas sorpresas, porque tenemos muchísimas cosas que somos ahora en Cristo. Por ello, para pensar, para meditar en todo lo verdadero, hermanos, es pensar desde el punto de vista de las Escrituras. ¿Y por qué de las Escrituras? Porque de ello procede todo lo verdadero, lo fiel, lo confiable, lo real, lo genuino. Nuestro Señor Jesús ya mismo había dicho en Juan 17, cuando oró: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O como el Salmo 119, 151 expresa: todos tus mandamientos son verdad. Todo lo que es falso, mentiroso, distorsionado, es algo que como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que evitar, porque provienen del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo es el padre de la mentira. Él quiere engañarnos, él quiere engatusarnos, él quiere que nosotros pensemos de manera distinta. Él quiere que nosotros pensemos que Dios es malo. Él quiere que pensemos que las Escrituras no son buenas para nosotros y que por ello no debemos de obedecer. Y va a utilizar incluso la Biblia de manera distorsionada para hacernos pensar de una manera equivocada. Por eso nosotros tenemos que centrarnos. Por eso el mandato, hermanos, para nosotros, todos los creyentes, es que debemos de meditar en la palabra de Dios. Debemos de renovar nuestra manera de pensar a la luz de la palabra de Dios. Debemos no solo de meditarla, hermanos, sino que también debemos de vivirla, debemos de creerla, debemos de caminar en base a ella y poder decir, como decía David en el Salmo 119, en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tu palabra quien me dirige el camino, es tu palabra la que me lleva, Señor, por esos caminos rectos por donde yo debo de andar. Y para poder cumplir con el mandato de meditar, de pensar en todo lo verdadero, debemos de conocer la verdad. Hermanos, y para poder conocer la verdad, solamente la podremos saber y aprender a la luz de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el llamado y el mandato para nosotros es que debemos de meditar en la palabra de Dios. Y esta meditación debe de ser algo constante, todos los días. No es solamente de un día sí, un día no. O un día sí, 2 días no, como un descanso, como si fuera una guardia, ¿no? No debemos de hacerlo de esa manera.
Debemos de hacerlo todos los días. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué todos los días? Hermano, porque todos los días somos bombardeados con mentiras del diablo que nos atacan todos los días. Si tú entras a las redes sociales, te van a bombardear un montón de cosas. Tú prendes la televisión, ya te bombardean con un montón de cosas. Agarras un periódico, te paras en la esquina para poder ver los periódicos, te bombardean con un montón de información. Por ahí alguien te dice cosas inapropiadas y tú puedes pensar esas cosas. O por ahí los padres se terminan equivocando y diciendo cosas a sus hijos que no deberían de decirles y también nos llenamos de esas mentiras. Por eso es necesario que debemos de renovar nuestra manera de pensar al conocimiento de la verdad, y esto es de todos los días. Pero hermanos, no solamente debemos nosotros meditar en todo lo que es verdadero. Lo segundo que Pablo nos dice es que debemos de meditar en todo lo digno, o todo lo honesto, o todo lo respetable. Esta palabra viene, hermanos, de la idea de adorar y reverenciar. Esta palabra se relaciona con lo sagrado. Se usa cuando se pide que los diáconos sean honestos, sin doblez, como nos dice 1 Timoteo 3:8. Cuando los ancianos deben ser sobrios, como nos dice Tito 3:2. Ellos deben de vivir de tal manera que sean dignos de respeto, de buena reputación, dignidad y venerables. Amado hermano, hay mucha inmundicia, muchas cosas sin valor alguno que no nos edifican. Lo podemos ver en los medios de comunicación, en el internet, y por ello, hermano, es que tenemos que meditar en cosas que nos edifiquen. Debemos de desechar todo lo superficial, todo lo deshonesto, el chisme, la infidelidad, la avaricia, el rencor, el odio, para no llenar nuestra mente de esas cosas. Y más bien, la palabra de Dios tiene que renovar nuestra manera de pensar para pensar de una manera adecuada. Ay, pues qué aburrido que es. La verdad es que a mí me gusta mirar mis series, me gusta mirar los programas que me comentan acerca de toda la farándula, y de verdad eso me entretiene y me mantiene contento. Hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar imágenes, esas imágenes se quedan en nuestra mente. Cuando empezamos a escuchar cosas, esas cosas empiezan a estar en nuestra mente. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué se quedan en nuestra mente? Recuerda, hermano, lo que nos dice la palabra. ¿De dónde viene la fe? Del oír, ¿cierto? ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Y si nosotros no escuchamos la palabra y más bien escuchamos otras cosas, ¿qué crees que nos vamos a llenar? Nos vamos a llenar de cosas inadecuadas. Y es posible que nos llenemos de cosas que ni siquiera son honestas, que no son dignas, que no son respetables. Y por ello se nos llama que debemos de meditar en todo lo digno, todo lo honesto, todo lo respetable. Y eso involucra a la luz de la palabra de Dios. Lo tercero que nos dice es que debemos de meditar o pensar en todo lo justo. Lo justo es lo que es conforme a los estándares de Dios. Es lo que Dios mismo aprueba. Por ello, al estar centrados en la palabra de Dios, vamos a pensar, vamos a meditar en querer vivir vidas justas en el Señor. Vamos a estar pensando en formas de hacer lo correcto. Mientras que el hombre malo, hermanos, mientras que el hombre perverso que no tiene del Señor, se recuesta en su cama en la noche, pensando en nuevas formas de pecar, nuevas formas de engañar, nuevas formas de robar, nuevas formas de causar daño, nuevas formas de poder satisfacer sus placeres que tiene, como nos dice el Salmo 36:4, los creyentes, todo lo contrario, vamos a hacer lo que es justo. Vamos a meditar, a pensar en hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, porque estaremos centrados en Dios. Y esto involucra, hermanos, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Y tal vez tú digas, pero ¿cuáles son esas cosas pequeñas? Hermanos, eso puede incluir en los quehaceres del hogar, en cómo nosotros hacemos, barremos, limpiamos, cocinamos, en cómo nosotros nos movemos en trabajar, en cómo nosotros también cuando jugamos. Yo no sé si tú cuando jugabas te gustaba ganar y por ahí hacíamos trampa, ¿no? Y por ahí cuando jugabas fútbol y te chocaba la mano y tú decías, no me ha chocado.
Pero tú siendo creyente tienes que decir, me ha chocado. Aunque todo el mundo te critique, aunque todo el mundo te diga, oye, ¿por qué has dicho la verdad? Tú tienes que decir delante del Señor, yo tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer lo que es justo. Por eso, hermanos, vamos a hacerlo de la manera correcta. Y somos llamados a pensar y meditar todo lo justo. En cuarto lugar, hermanos, somos llamados a meditar en todo lo puro. Lo puro es lo que es libre de impurezas. La castidad de pensamiento o de hecho, lo no adulterado, todo lo que es inocente, puro, sin manchas. Hermanos, no perdamos el tiempo escuchando las barbaridades que se escuchan en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde se da culto al pecado y se justifica toda la maldad. Nada de esto edifica. Todo eso, hermano, nos carga de dolor y frustración y nos contamina. Tenemos que llenar nuestra mente con lo que es puro y santo. Hermanos, Dios nos ha dado una nueva mente. No es para que le ensuciemos con la basura pornográfica que podemos ver. No es para que nosotros nos llenemos con los chismes y cosas que podemos ver en los medios de comunicación. No es para que nos llenemos con las fisuras y las cosas inapropiadas que este mundo habla con los chistes de doble sentido, hermanos. No es que nos llenemos de cosas que no provienen del Señor. Seamos santos, hermanos, con lo que vemos y oímos, y guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente, porque ahora le pertenecemos al Señor. En quinto lugar, hermanos, nos va a llamar a meditar en todo lo amable. Significa todo lo que es querido. Debemos de desechar la amargura. Debemos de desechar el disgusto, el resentimiento, el rencor. Esta palabra, hermanos, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra amable que Pablo está utilizando acá. Esta palabra significa pensar en todo lo que es dulce, en todo lo que es encantador, en lo bello, en lo gratificante, en lo admirable, en lo agradable, en lo simpático, en lo atractivo. Y tal vez tú digas, disculpa, pero eso es un mundo ideal, como diría una canción. Es un mundo ideal porque ¿cómo es posible que yo piense en algo dulce, encantador, bello, gratificante, agradable, admirable, simpático y atractivo? ¿Acaso no sabes todas las cosas que veo ahí? Y si alguien viene y me hace una ofensa, lo primero que nuestra mente va a pensar es ¿en qué? En querer hacer justicia por nuestros hermanos. A veces queremos y decimos, uy, no, yo voy a hacerme justicia. Yo voy a hacer que pague también por lo mismo que me ha hecho. Uy, no, yo, conmigo, hasta aquí nomás. Pero la palabra del Señor nos dice que esa no debe de ser nuestra manera de pensar. Esta expresión, hermanos, de amable, implica también una actitud que promueve la paz y evita el conflicto. Los creyentes, todos los cristianos, debemos de pensar en lo que es agradable, en lo que es afable, en lo grato delante del Señor. Y tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿estamos pensando, hermanos, en todo lo amable? O por ahí hemos estado pensando tal vez en no en lo que es amable, sino tratando nosotros con el disgusto, el resentimiento, el rencor. O por ahí, si te cobraron de más dentro de la combi, uy, que ya ningún pasajero suba. Uy, por ahí que lo pare el policía si no te dejó en el paradero, que a veces por ahí habremos pensado. O por ahí algún cristiano habrá pensado, tal vez, ¿no? No quiere decir que sea nuestro caso. Pero es una realidad y no habríamos pensado en todo lo amable. Por eso es que se nos llama y se nos manda en que también pensemos en todo lo malo. También, hermanos, se nos llama a meditar en todo lo que es honorable, en todo lo de buen nombre. La palabra, hermanos, significa bien hablado, de buen reporte, de buena fama, laudable. En otras palabras, todo lo que vale la pena repetir. Todo lo que es recomendable meditar y pensar. Pablo nos está diciendo que no dejemos
nuestras mentes, hermanos, no dejemos que nuestras mentes sean cautivadas por las cosas que no deberían ser repetidas a nadie más. No permanezcamos en nada que no vale la pena repetir. Por ello, hermanos, el mandato para nosotros es que debemos de pensar, debemos de meditar en la palabra del Señor, debemos de estar saturados de ella, que ella pueda seguir renovando nuestra manera de pensar, debemos de dejarnos nosotros cautivar por ella y no dejarnos cautivar por las cosas que no valen la pena, hermanos, por este mundo, ni poder mencionar, ni poder repetir. Y también, hermanos, se nos habla que así también como nosotros debemos de meditar, de pensar, debemos de ejercer discernimiento en todo lo que nosotros escuchamos. Y por ello, hermanos, se nos dice en este versículo 8, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. En otras palabras, todo aquello que promueva la excelencia moral y espiritual en conformidad de las Escrituras, en eso también debemos meditar. Hermanos, la clave para una vida recta es tener pensamientos que van de acuerdo a la palabra de Dios. Un comentarista dijo en cuanto a este texto de manera inversa, Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que no es verdad, todo lo que es trivial, todo lo que es injusto, todo lo que sea impuro, lo que no sea amable, lo que no vale la pena repetir, si hay algo que no sea moralmente excelente y si hay algo que no sea digno de alabanza, entonces no piensen en esas cosas. Amados hermanos, disciplinar la mente es una tarea que debemos de hacer todos los días. Y eso incluye, hermanos, decir no a las cosas malas y sí a las cosas buenas. Por ello es que nosotros debemos de trabajar todos los días en disciplinar nuestra mente. Lo que nos debe de llevar a practicar, a disciplinar nuestra mente en todas estas virtudes, no es un manual de reglas, hermanos. No es que agarramos y decimos, oh, y el Señor me está mandando esto de acá, tengo que hacerlo, tengo, sino que más bien, por el gozo de saber que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fue perfectamente veraz, honesto, justo, puro, amable y digno de toda nuestra alabanza, y que Él cumplió con toda esta manera de pensar, es que tú y yo somos llamados también a pensar como Cristo piensa. Somos llamados a pensar de una manera distinta. Somos llamados, hermanos, a poder lograr disciplinar estas maneras de pensar, hermanos. Pero también hay una realidad. Y aunque nunca logremos, hermanos, dominar todas estas disciplinas, aunque nunca se vuelvan más fáciles de seguir, tú y yo debemos de mantener el mismo esfuerzo en seguirlas. Debemos de esforzarnos todos los días en poder cambiar nuestra manera de pensar, con el fin de que no seamos dominados por lo malo, para que no terminemos afanados, preocupados, pensando en cosas que no son las adecuadas. Esto, amado hermano, es una batalla de toda la vida, es una batalla en el Señor. Y hermanos, sabiendo que los mandamientos del Señor no son gravosos ni difíciles, tú y yo debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. No solamente basta con orar, no solamente basta con entregarle al Señor nuestros afanes en toda oración y súplica con acción de gracias. Y Él dice la palabra, como consecuencia de ello, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Pero esa paz, hermanos, es lo que nos va a llevar a renovar nuestra manera de pensar, para poder pensar, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio o alabanza, en eso vamos a meditar, porque estaremos saturados de la palabra de Dios.
Pero es una tarea que tú y yo debemos de hacer. Es una tarea donde tú y yo debemos de esforzarnos. Es una tarea donde debemos de tomar conciencia que si no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a terminar afanados como el mundo termina afanado. Proverbios capítulo 4, el versículo 23, es un pasaje también conocido por nosotros, donde se nos va a mandar a guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, el versículo 23. Con toda diligencia, o con todo tu esfuerzo, con toda tu pasión, con todas tus energías, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Porque de tu corazón salen los pensamientos, de tu corazón provienen incluso los malos pensamientos que podemos tener cuando tú y yo no guardamos nuestro corazón. ¿Y cómo puedo guardar mi corazón? A la luz de la palabra de Dios. Por eso es tan necesario, hermanos, que filtremos todo lo que llega a nuestra mente por todo este mundo en el cual vivimos. Y procuremos llenar nuestra mente, en vez de tener pensamientos negativos que solo traten de lo mal que están las cosas, del caos que hay, de la violencia, de las infidelidades, de la corrupción, de la falta de amor. Debemos de llenar nuestra mente de todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo puro, de todo lo justo, de todo lo amable y de buen nombre. Llenemos nuestra mente, hermanos, de la verdad de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Leamos buenos libros cristianos, hermanos. Estudiemos la doctrina cristiana. Leamos en vez de solamente oír. A veces algunos pensamos que solamente vamos a escuchar y que es mejor escuchar. Leamos también, hermanos. Porque leer la palabra de Dios y tenerla y también escucharla nos ayudará a seguir creciendo. Nos ayudará a seguir cambiando, a seguir renovando nuestra manera de pensar. Meditemos, hermanos, en el cielo, porque ese es nuestro hogar y nuestra ciudadanía está allá en los cielos, como el apóstol Pablo nos había dicho en los últimos versículos del capítulo 3. Porque allá en el cielo, hermanos, ya no tendremos ansiedades, porque allá en el cielo ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Porque allá en el cielo, hermanos, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre, todo lo que tenga y sea digno de alabanza, se pensará, porque pensaremos solamente en el Señor y solamente en Él. Hermanos, no olvidemos esta gran verdad que nos dice Proverbios capítulo 23, el versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento o es su corazón? Tal es Él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. En otras palabras, conforme tú pienses, así es tu corazón, así vas a actuar tú. Y por eso es que debemos de renovar nuestra mente a la luz de la palabra, y eso bajará nuestro corazón y podremos cambiar. El segundo mandato, hermanos, que se nos habla en estos versículos, tanto el 8 y el 9, es que debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Leamos nuevamente el versículo 9 de este capítulo 4 de Filipenses. Nos dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. El mandato, hermanos, en este versículo 9 está: esto practiquen. Así como en el 8 era esto mediten, ahora se nos dice esto practiquen o esto vívanlo. Nosotros debemos de practicar, de poner en práctica en nuestro diario vivir todo lo que nosotros podamos aprender, todo lo que podamos escuchar acerca del Evangelio. No es solamente para retenerlos en nosotros o alcanzar un cierto grado de conocimiento y quedó todo ahí, sino que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Pablo no solo nos dice que debemos de pensar en cosas buenas, en cosas puras, sino que también debemos de vivir esos pensamientos. Debemos de practicar todas esas cosas. Y Pablo lo resume de esta manera, si leemos este versículo 9. Las cosas que aprendieron, de las enseñanzas y predicaciones que yo les he dado, diría Pablo. Lo que recibieron,
a través de su carta, donde Pablo los ha animado, los ha exhortado, donde les ha dicho cómo se encuentra, cuál es su pasión, cómo sus ganas de vivir, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que oyeron, dice, lo que ellos oyeron con sus propios oídos mientras conversaban con Pablo, cuando Pablo estaba ya en Filipos, y los otros creyentes, cuando también escucharon el Evangelio, ahora con las noticias que su hermano Epafrodito les ha venido a traer de cómo se encontraba Pablo, y también lo que vieron en mí, lo que observaron en la vida de Pablo. Ellos conocían a Pablo, hermanos. Ellos habían visto la transformación en su vida. Ellos habían visto el servicio. Ellos habían visto la pasión, el esfuerzo, la tenacidad de seguir avanzando en los caminos del Señor, a pesar de que todo era difícil. A pesar de que las circunstancias les decían, Pablo, tú no debes de continuar, y Pablo decía, no, yo tengo que continuar. A pesar de las persecuciones que podrían haberle dicho, Pablo, tú ya no tienes que predicar el Evangelio, Pablo más bien decía, tengo que seguir predicando el Evangelio, tengo que seguir mirando a Cristo, tengo que seguir caminando, quiero seguir conociendo a Cristo, quiero seguir viviendo para Cristo. Y Pablo les dice, todo esto, hermano, que ustedes han aprendido de mí, que han recibido de mí, que han visto en mi vida y han escuchado por mi boca, ustedes deben de ponerlo en práctica, deben aplicarlo a su vida, deben de vivirla, deben de seguir a Cristo, a su palabra. Debemos de ser consecuentes, hermanos, con nuestra ciudadanía que está allá en los cielos, y sabiendo que el Señor viene pronto, hermanos. Por eso tenemos que vivir, o en otras palabras se nos dirán, traduzcan estos principios bíblicos en su vida de manera práctica. Cuando nosotros vamos al médico, hermano, por alguna dolencia que tal vez tú y yo podamos tener, no estamos pensando o estamos diciendo que el médico va a practicar algo nuevo en nosotros. No vamos con duda. Otra vez tú vas con duda cuando vas al médico. Sino que nosotros, cuando vamos al médico, sabemos que este médico nos va a poner en conocimiento, va a poner en práctica sus conocimientos adquiridos y va a aplicar el diagnóstico correcto hacia nosotros, y de esta manera nos brindará el tratamiento adecuado, y nosotros confiamos en ese tratamiento. O tal vez tú no has confiado en el tratamiento que te da el médico. Si el médico te receta paracetamol, ¿acaso no tomamos el paracetamol? Tomamos el paracetamol, aunque digamos toda la vida paracetamol, pero seguimos tomando. ¿Por qué? Porque creemos que el médico tiene esos conocimientos y que está aplicando esos conocimientos. Así como el médico, hermanos, todos los días aplica esos conocimientos en sus pacientes que él ha adquirido, nosotros también debemos de practicar todos los días acerca de la palabra de Dios. Debemos de vivir la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. A veces, hermanos, le tenemos más fe a un médico o otra profesión o otro profesional porque sabemos que tiene los conocimientos y que han estudiado, por ahí pensamos. Pero a veces, hermanos, no le tenemos tanta fe a la palabra de Dios y no la aplicamos así a nuestras vidas. Hermanos, es necesario que transformemos nuestra correcta manera de pensar en acciones correctas, no por una sola vez, sino de manera constante. Debe de convertirse en un estilo de vida para nosotros. Como nos dirá Santiago, el capítulo 1, el versículo 22, que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Debemos de pensar de manera correcta, porque pensar, hermanos, de manera correcta nos llevará a actuar de manera correcta. Hay una consecuencia para algo. Pensamos bien, vamos a actuar bien. Pensamos mal, vamos a actuar de manera mala. Y tal vez tú digas, pero estoy actuando de manera buena, pero a la luz de la palabra de Dios, es posible que estemos pensando mal y por ello estamos actuando de una manera incorrecta. Hermanos, Pablo nos dice, terminando este versículo 9, y el Dios de paz estará con ustedes mientras vivimos el Evangelio, mientras andamos en el Evangelio, mientras nosotros pensamos de manera correcta, el Dios de paz estará con nosotros. Ya nos había hablado Pablo en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará nuestra mente y nuestro corazón. Y ahora tenemos que el Dios de paz estará con nosotros.
La expresión, hermanos, Dios de paz, está en otros 5 pasajes que Pablo utiliza. Está en Romanos, está en Corintios, está en Tesalonicenses. Y la paz, hermanos, significa ausencia de contienda y describe una sensación de bienestar y satisfacción. Los pensamientos puros, hermanos, conllevan a actos puros y estos a su vez resultan en consecuencias puras. La presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, esa es la consecuencia de poder pensar de manera correcta y de poder vivir de manera correcta. Dios está con nosotros, el Dios de paz está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos lleva a pensar mal, el Espíritu Santo nos lleva a pensar lo correcto. Y eso involucra la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros, hermanos, podremos encontrar en algún lugar de todo lo que este mundo nos puede ofrecer una mayor paz interior que cuando el Dios de paz está con nosotros. Cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestra vida en medio de los problemas y podemos decir: Señor, contigo saldré de este problema. Vendrán pruebas, circunstancias, Señor, yo seguiré confiando en ti, porque su palabra está en nuestras vidas. Hermanos, tal vez la razón por la cual muchos cristianos no experimentan tales consecuencias de la paz y no disfrutan de esa paz interior sea justamente la desobediencia a estas normas, las cuales dirigen nuestros pensamientos hacia objetivos y propósitos celestiales. Cuando nosotros descuidamos, hermanos, la palabra de Dios que nos habla, entonces es posible que por ello no estemos disfrutando de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Si carecemos, hermanos, de paz o la hemos perdido, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos y preguntarnos: ¿qué actitud de mi vida está impidiendo que se manifieste esa paz? ¿Qué pensamientos que tengo en este tiempo me están robando esa paz que Dios me ofrece? A veces, hermanos, nosotros, cuando el Señor nos habla por medio de su palabra y nos llama a obedecer su palabra respecto a algo específico, nosotros a veces somos muy prácticos. A veces le decimos: Señor, oh Señor, tú me has hablado el día de hoy, esa palabra, Señor, ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Esto ha tocado mi mente, Señor, ha tocado mi corazón. Pero, Señor, la verdad es que hoy día me encuentro ocupado. La verdad, Señor, es que hoy día creo que esta palabra no es para mí el día de hoy. Tal vez, Señor, voy a hacerlo la semana que viene, Señor. O tal vez el año que viene, o en otra oportunidad, Señor, voy a obedecer tu palabra, porque la verdad, Señor, aunque crea que es la adecuada, creo que hoy día no es esa palabra. Tal vez, hermanos, podemos autoengañarnos en ese momento y sentirnos bien para poder decir: wow, Dios me ha hablado. Ha llenado mi mente, ha llenado mi corazón, pero no quiero obedecer su palabra. Paul Tripp, un teólogo, dice: el posponer los mandamientos de Dios es realmente desobediencia vestida en smoking. El posponer los mandamientos de Dios es realmente desobediencia vestida de smoking. En otras palabras, vestido de una manera elegante, terminamos desobedeciendo al Señor. Hermano, tal vez tú puedas sentirte en ese momento bien, pero déjame decirte que por más que tú trates de callar a tu conciencia, el Señor va a seguir inquietando tu vida, porque Él sigue transformando nuestro ser, porque Él sigue cambiándonos a la imagen de Cristo, y porque Él quiere que nosotros pensemos como Cristo, andemos como Cristo y reflejemos a Cristo. Pero si obedecemos, hermanos, si somos obedientes a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice: y el Dios de paz estará con nosotros. Es una promesa de parte del Señor, pero hay una cosa que debemos de hacer, es vivir la palabra de Dios. No tratemos, hermanos, de acallar nuestra conciencia.
Renovemos nuestra manera de pensar todos los días a la luz de la palabra. Busquemos al Señor en toda oración y confesemos nuestras áreas débiles y disfrutemos de una conciencia limpia cuando colocamos en práctica estas directrices para una mente sana. Hermanos, si sufrimos de algo, si tenemos baja autoestima, si por ahí luchamos, hermanos, con la pornografía, si luchamos con el chisme, si luchamos por ahí con algunas cosas que estropean nuestra mente, con los afanes, preocupaciones, vayamos, hermanos, a la cruz, doblemos nuestras rodillas y digámosle: Señor, esto es lo que está tratando de entorpecerme. Ayúdame, Señor, a la luz de tu palabra, que renueve mi manera de pensar y ayúdame a poner en práctica lo que tú me hablas en tu palabra. Cuenta la historia, hermanos, que un domingo, de camino a casa desde la iglesia, una niñita le preguntó a su mamá: Mami, el predicador me confundió hoy. Su madre le preguntó que le explicara por qué y ella respondió: bueno, él dijo que Dios es más grande de lo que nosotros somos. ¿Es cierto? Sí, dijo su madre. Él también dijo que Dios vive en nosotros, ¿no? Sí, eso también es cierto. Bueno, le dijo la niña, si Dios es más grande que nosotros y también vive en nosotros, entonces ¿no debería verse o asomarse un poco en nosotros? Dios, hermanos, ciertamente se va a manifestar en nosotros. Cuando nuestras mentes practican lo que Cristo demostró perfectamente en esos momentos, es que el Señor se asoma y la gente puede ver a Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo vivimos el Evangelio y pensamos de manera adecuada, la gente podrá empezar a ver a Dios. ¿Cuántas veces las personas que nos rodean, en vez de ver a Dios, empiezan a ver a nosotros? Empiezan a ver a Robert, a Octavio, y así consecutivamente. Y nos ven a nosotros en vez de ver a Cristo. Y por ello nosotros debemos de caminar nuestra manera de pensar. Por eso nosotros debemos de buscar, debemos de pensar, debemos de meditar, debemos de considerar, debemos de evaluar en todo lo que es verdadero, en todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, hermano, y todo lo que hayamos entendido al leer, estudiar y escuchar la palabra de Dios, el mandato que se nos da es: vívelo, practícalo. Y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Qué tal promesa, hermano, nosotros tenemos? Si esa promesa, hermano, no te emociona, entonces, hermano, debe de haber algo en nuestras vidas. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué tal promesa del Señor? Pero también, hermano, que debemos de vivir y cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos estando como seguimos viviendo? Empezaremos a tomar decisiones, empezaremos a disciplinar nuestra mente, empezaremos a tomar y a pensar en todo lo puro y todo lo que nos dice a la luz de la palabra del Señor, y le añadiremos una cosita más: viviremos en el Evangelio. Y mientras lo vivimos, la paz de Dios, el Dios de paz, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Vamos a ponernos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, tu palabra, Señor, nos termina en esta mañana, en estos versículos que desde el versículo 1 hasta el versículo 9, tu siervo Pablo nos ha venido hablando de que debemos de estar firmes en ti, Señor, en ti, solamente en ti, que debemos de vivir la armonía, debemos de regocijarnos en el Señor. Que nuestra bondad sea conocida, Señor, por todos los hombres en ti. Que no debemos de afanarnos, Señor,
Señor, que ya debemos de dejar de preocuparnos como el mundo se preocupa, que debemos de hacer reconocidas, Señor, todas nuestras peticiones como oración, súplica y acción de gracias, y como consecuencia de ello, tu palabra nos dice que tu paz guardará nuestra mente y nuestro corazón. Pero hoy terminas diciéndonos con dos mandatos más, Señor, que debemos de pensar, meditar, disciplinar nuestra manera de pensar, no como el mundo piensa, no como tal vez nuestros padres nos enseñen, o como la sociedad, sino a la luz de tu palabra. Nos llamas a pensar, Señor, en todo lo verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, honorable, digno de alabanza o de buen nombre, Señor, en todo lo justo. Si hay algo digno, Señor, si hay alguna alabanza, que en ello debemos de pensar. Señor, ayúdanos, tú que produces ese querer como el hacer, a poder ser obedientes a tu palabra, a poder darnos cuenta que nuestra ciudadanía está allá en los cielos y que nuestra manera de pensar debe ser distinta. Ayúdanos, Señor, a pensar de manera consecuente con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, sabiendo que tu palabra, Señor, que tus mandatos no son gravosos, sino que tú quieres lo mejor para nosotros, y porque tú estás empecinado, Señor, en formar nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y por eso quieres, Señor, que renovemos nuestra mente para poder pensar como Cristo, para poder andar como Cristo, para poder vivir como Él, Señor. Y a la vez, Señor, tú nos mandas en esta mañana a vivir tu palabra. Señor, muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio. Muchos de nosotros, Señor, nos hemos leído desde Génesis y Apocalipsis varias veces, Señor. Hemos leído libros teológicos, hemos estado en charlas, conferencias y tantas cosas, Señor, donde hemos aprendido, nos hemos nutrido. Pero tu palabra, Señor, hoy nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos, Señor, recibido, Padre, lo que hemos aprendido. Nos llamas a que debemos de vivirla, que debemos de practicarla, que debemos, Señor, de hacer por obra tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, y como consecuencia de poder ser obedientes a tu palabra, de vivir tu palabra nos enseña, Señor, que tu paz, que el Dios de paz estará con nosotros, Señor. Señor, queremos disfrutar de esa paz tuya, Dios mío, que guarde nuestra mente y que guarde nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestra mente sea renovada a la luz de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, pueda repercutir, pueda retumbar, Señor, con su voz, a la luz ahí de tu palabra, Señor, retumbando tu palabra y diciéndonos que tú tienes el control absoluto de todo. Que podamos creerte, Señor, que podamos amarte, que podamos seguirte, Señor, aunque aún todo este mundo se nos pueda venir encima, que podamos confiar que el Dios de paz está con nosotros. Señor, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, pero a la vez también tú eres un Dios fiel, un Dios que no miente, sino un Dios que hace y cumple su palabra. Por ello te pedimos, Señor, que mientras nosotros seamos obedientes en ti, Señor, renovando nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra en ti, mientras vivimos, Señor, porque tú produces ese querer como el hacer, mientras hacemos viva tu palabra en nuestra vida, cumple tu palabra, Señor, de que estarás con nosotros con esa paz, trayendo, Señor, paz, trayendo bienestar, trayendo, Señor, eso lo que este mundo no nos puede dar. Y viviendo ese gozo, Señor, que solamente en Cristo podemos vivir, de saber que nuestra ciudadanía está allá en los cielos contigo y que tú vuelves pronto, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, a caminar en ti, Señor, y ayúdanos a vivir tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.